mínimo 20 años de trabajar con ellos, entonces tiene una muy amplia experiencia en toda esa parte. Ella me ayuda en esta clase en especial porque durante su clase les va a ir poniendo algunos casos clínicos, pues ¿quién mejor que una persona que es médico, que tiene contacto con los pacientes y que ha trabajado en toda esta parte, ¿no? Entonces, pues siempre es un placer y un gusto, Pili, de que nos aceptes y nos apoyes en esta clase. Chicos, pongan mucha atención, no se preocupen tanto por la presentación, ya saben que yo se la subo en el Classroom, ustedes pueden disponer de ella y más que nada pongan atención y si tienen dudas, comentarios o algo, pues la doctora Pili siempre está en la disposición para poder contestarle todo lo que necesite. Entonces, no sé, Pili, ¿tu presentación es la misma del semestre pasado? Sí, es exactamente la misma. Ok, entonces, yo la tengo, yo te la voy a ir proyectando y tú nada más me vas indicando, porfa. Porque Vale. si no proyectas tú, de repente no se ve y es un rollo. No te preocupes. Entonces, pues muchísimas gracias, Pili, por apoyarme. Como siempre, es un gusto, un placer estar aquí con ustedes. Yo vengo desde vocacional, imagínense, hice vocacional y doctorado, entonces, pues le tengo mucho que agradecer al técnico y es una parte que, bueno, me gusta hacer, compartir y con ustedes médicos en formación, pues me encanta compartir toda esta experiencia que a lo largo de los años se ha ido agregando, ¿vale? Entonces, pues bueno, vamos a empezar. Voy, amiga, voy. Que no me deja. No sé por qué no me deja ahora. Qué raro esta cosa. A ver. Se supone que le tengo que dar aquí. Ya me dejó. ¿Ya ven la presentación? Ya está cargando, ya, doctora. Sí. Ok, entonces, listos, Pili. Tú me dices. Listo, ya ponla en presentación, porfis. Ya. Según mi computadora ya está. ¿Sí la ven? Sí se ve, doctora. Sí, vamos a empezarla así, no hay problema. Bueno, pues entonces me presento, soy la doctora Pilar Acosta, soy médico cirujano, partero de la Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Hice la maestría en ciencias en biomedicina molecular y después el doctorado en biotecnología. Y a lo largo de este tiempo siempre he trabajado con pacientes con enfermedades autoinmunes. De hecho, yo me dedico a las enfermedades autoinmunes, entonces, bueno, siempre he tenido la oportunidad de dar diagnóstico y tratamiento a esos pacientes. Tengo compañía, tengo 2 hijos, así es que si alguno se atraviesa, perdón. Muy bien. La que sigue, Ali, por favor. Lista, amiga. Doctores, no avanzamos. ¿No? Según en mi computadora ya. A ver, déjame ver. Ya se ve la segunda. Sí, doctora, así como le hizo. ¿Ya lo ven? Ya es que como... Ya se salió, doctora. Creo que se salió. Es que como en mi computadora sí la veo, pero no alcanzo a ver. ¿Ya lo ven? Chicos. A ver, déjenme entonces volverlo a hacer porque no sé qué pasó. Que según en mi computadora ya se ve. ¿Ya lo ven? Ahí va. Ahí va cargando, doc. Ahora sí. Entonces, vamos a ir empezando a desmenuzar esta información.
¿Qué es una enfermedad autoinmune? Doctor, es una enfermedad autoinmune, es un proceso patológico que tiene muchas variantes. Es un proceso patológico multifactorial donde el sistema inmunológico reacciona justo a antígenos propios. Y la patología o la sintomatología clínica la vamos a ver dependiendo del órgano el que se ve afectado. Ajá, la que sigue, por favor. Voy. Ahí está. Bien, desafortunadamente en México, bueno, en materia de salud estamos mal, antes estábamos mal, ahora estamos peor, pero bueno, en razón a enfermedades autoinmunes, desafortunadamente no tenemos una estadística importante, evidente, publicada científicamente en alguna estadística de manera importante. ¿Qué pasa? Que pues que se le ha dado poca importancia a las enfermedades autoinmunes probablemente, pero lo que sí sabemos es lo publicado por Morales en el 2010, que del 5 al 8% de la población mexicana puede padecer algún padecimiento autoinmune, siendo más afectado el sexo femenino, y ahorita vamos a hablar del por qué. La que sigue, Oli. Gracias. Doctores, para tener una enfermedad autoinmune, las variantes son múltiples y hay que tener en consideración que necesitamos por lo menos 3 características importantes. La primera de ellas es una predisposición genética. Esto está mediado obviamente ya sea por parte de la madre o por parte del padre. La mala regulación inmunológica es que mi sistema inmunológico se ponga loco en contra mía. Y finalmente, un disparador que puede ser ambiental o puede ser funcional o puede ser incluso psicológico. Deben de tener estas 3 variantes para que mi enfermedad autoinmune sea caracterizada como tal y diagnosticada como tal. Es muy raro encontrar nada más la mutación de novo. Regularmente sí tenemos el antecedente genético y tenemos el proceso multifactorial agregado que es el ambiente. La que sigue, por favor. Entonces, mi sistema inmunológico, ¿cuándo pierde el suelo y me empieza a autoagredir, doctores? Bueno, cuando se pierde la inmunovigilancia. ¿Y qué es la inmunovigilancia? La inmunovigilancia es un selecto proceso en donde mi sistema inmunológico va a encontrar agentes extraños y los va a agredir, pero no va a agredir los propios. Dentro de los extraños, se va a defender de agentes orgánicos como virus, bacterias, hongos, parásitos, agentes inorgánicos como pudiera ser el mercurio, los hidrocarburos, la luz ultravioleta, la radiación, y protección contra incluso células cancerígenas alteradas por envejecimiento o por transformación de procesos neoplásicos. Entonces, el sistema inmunológico me tiene que defender de todo esto, pero, ojo, no tiene que agredirme a mí. Porque en el momento en el que se pierde esta inmunovigilancia, entonces empieza la inmunoreacción, la inmunoautorreacción. Es ahí donde vamos a tener problemas de autoinmunidad. La que sigue, por favor. Entonces, ¿cómo es que mi sistema inmunológico me va a dar la oportunidad de defender lo extraño y no agredir lo propio? Mediante la tolerancia inmunológica. La tolerancia inmunológica es un riguroso mecanismo de presentación y reconocimiento antigénico, es decir, el sistema inmunológico debe reconocer lo propio de lo extraño. Así de simple, atacar lo extraño y defender lo propio. Pero ¿cómo lo hace entonces? La tolerancia inmunológica, por ejemplo, yo me puedo ir a vivir a Cuernavaca. Con la polinización de las flores, yo me tengo que acostumbrar a la polinización de las flores y no generar una alergia, que sería una reacción de tipo 1. Eso es tolerancia inmunológica, que yo me puedo ir a vivir al Congo o Alaska y mi sistema inmunológico se va a actuar y me va a dar tolerancia y me va a dejar vivir en ese ambiente. Cuando no me deja vivir en ese ambiente y pierde la tolerancia, empiezan las alergias. De igual forma, es lo mismo, pero en la autoinmunidad, cuando se pierde la tolerancia inmunológica, se genera
una autorreacción en contra mía que generará una enfermedad autoinmune. La que sigue, por favor. Y vamos a tener varios tipos de tolerancia. La tolerancia central, que se lleva a cabo justo en médula ósea y timo, y la tolerancia periférica, que se lleva en vaso y ganglios linfáticos. La que sigue, por favor. La tolerancia que se lleva a cabo en médula espinal y médula, en médula ósea, ¿cuál es esa? Bueno, resulta ser de que mi sistema inmunológico, antes de salir los linfocitos y los macrófagos al torrente sanguíneo para atacar a bacterias y parásitos, tienen que pasar por una selección, como si fuera un check-in. Entonces, en médula ósea se hace un check-in en donde si el macrófago o el linfocito da positivo, un doble positivo, tiene un fuerte reconocimiento a autoantígenos, ¿vale? Y en ese momento la médula ósea lo manda a apoptosis. Pero si nada más tiene regulado un solo reconocimiento con autoantígenos, entonces esa célula sí se puede convertir en célula T reguladora. ¿Pero qué creen? Por cosas genéticas, mi médula ósea dejó salir timocitos dobles positivos y no los mandó a apoptosis. Entonces ya salieron esos timocitos autorreactivos. La que sigue, Oli. Pero si en determinado momento estos linfocitos salieran de médula ósea y se van a torrente sanguíneo y llegan, por ejemplo, a riñón y me hicieran una situación de tipo autorreactiva o a hígado, por ejemplo, contra hepatocito, puede ser que ocurra una anergia clonal. Ese sería el segundo check-in. Anergia clonal, ¿qué significa esto? Que ya directamente ya llegó el linfocito al tejido periférico, pero no se lleva a cabo una reacción de respuesta inmunológica. ¿Por qué razón? Porque le puede faltar el complemento, un CD28, por ejemplo. Si no se tiene el complemento CD28, el linfocito nunca va a reaccionar. Bueno, nos salvamos. Hasta ahí la anergia clonal nos paró. ¡Qué bueno! ¿No? Aunque hayan salido linfocitos de médula ósea, no llegaron a llevar a cabo una autorreacción, afortunadamente. ¿Por qué? Pues por lo que le faltaba su complemento, que podría ser un CD28. Y aún así, si el linfocito trajera el CD28 y hace clic con su complemento, tenemos algo que se llama supresión clonal. La supresión clonal es el proceso activo mediante el cual lo que está alrededor, llámese citocinas, linfocitos u otras células, pueden bloquear al linfocito autorreactivo. Entonces, gracias a Dios, a la naturaleza, a la evolución, como ustedes la quieran llamar, tenemos 3 formas de evadir enfermedades autoinmunes, ya sea por check-in directamente en médula ósea, por anergia o por supresión clonal. Entonces, hasta ahí tenemos una superventajota, porque los humanos podemos evadir la respuesta autoinmune gracias al buen funcionamiento de médula ósea, de supresión y de anergia clonal. Hasta ahí estamos perfectos. ¿Pero qué creen? Tenemos algo sumamente importante que abarca más del 50% de las enfermedades autoinmunes y se llama susceptibilidad genética. Y ustedes me dirán, ¿por qué, doctora? Bueno, pues porque si mi papá y mi abuelo tuvieron artritis reumatoide, ¿qué creen que me pase a mí? Pues me va a dar artritis reumatoide por susceptibilidad genética. Probablemente a lo mejor para mí es menor, pero para mi hermano probablemente sea mayor por ser varón. Entonces, ¿qué pasa con la susceptibilidad genética? Cuando nosotros vamos en el auto, en una carretera y vamos a alta velocidad y llega el policía federal, que ahora ya no es policía federal, ahora es de la Guardia Nacional. Bueno, llega el policía de la Guardia Nacional y nos dice, oiga, usted iba a alta velocidad, ¿qué nos pide como documento? Pues me pide mi licencia y mi tarjeta de circulación, ¿no? Y yo me identifico como María del Pilar Acosta Ríos. Y el policía me dice, oiga, es que usted se pasó de raya, venía a 170 kilómetros por hora y le voy a levantar una multa. Pues sí, ni modo, la regué.
De igual forma pasa en el cuerpo. El macrófago y el linfocito están patrullando mi organismo constantemente en búsqueda de algo que me pueda hacer daño. Y resulta ser que cuando encuentran algo que no les agrada mucho y les llama la atención, piden la identificación de las células. Y la célula tiene la obligación de presentar su licencia y su tarjeta de circulación. En este caso, la licencia se llama complejo principal de histocompatibilidad. Y presentan su complejo principal de histocompatibilidad y entonces el linfocito hace clic y lo identifica como propio y en ese momento se da cuenta que no lo tiene que agredir. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Pero ¿qué pasa, doctores? Si el policía federal se entera y se da cuenta de que yo cloné mi tarjeta de circulación o que mi licencia está clonada y que yo no soy Pilar Acosta, sino soy Beatriz Gutiérrez, ¿qué pasa? Pues que ahí en ese momento el federal me va a detener y me va a remitir directito a la próxima delegación o al próximo municipio y me va a detener. ¿Por qué? Porque estoy cometiendo un ilícito. ¿Están de acuerdo? Ah, pues lo mismo pasa en el cuerpo. Ajá, cuando el macrófago o el linfocito se da cuenta que está clonado el complejo principal de histocompatibilidad, genera una reacción de autoinmunidad y empieza a destruir y a inflamar. Oye, pero déjame explicarte, no es que está clonada, nada más está vencida. Yo no sé nada, yo te detengo y después averiguo. Y así es el linfocito y el macrófago. Hay un meme, se lo voy a compartir a la doctora Olivia y después que la doctora Olivia se los comparta a ustedes en el grupo, donde va el chico en un campo de fútbol americano y pues las células de un lado los quieren detener y el macrófago como que hace por detenerlo, pero la bacteria iba corriendo, la bacteria que es un jugador delgadito, y de pronto se encuentra el linfocito y mácatelas, se lo lleva con todo en el fútbol americano. Así es el linfocito. El linfocito no pregunta, el linfocito se lleva de gane todo, pero es que apenas llevaba una mutación. Lo siento, el linfocito va y destruye, y inflama, y después averigua. Él es así. Entonces, ¿qué pasa si tenemos una mínima mutación en el complejo principal de histocompatibilidad? Pues el linfocito deja de reconocerme y me autoagrede. ¿De dónde viene esa mutación? Les explico, doctores. Resulta ser que el complejo principal de histocompatibilidad, o también conocido como autoantígenos, que ahora en la actualidad ya más bien se llaman ya son los HLA, ya no es el complejo. El complejo principal de histocompatibilidad, como que ese nombre ya pasó de moda. Ahora hay que llamarles antígenos leucocitarios humanos, los HLA. Son heredados de manera conjunta. Yo heredo el 50% de mis HLA de mi papá y 50% de mi mamá. Ajá. Y entonces se conforma una molécula estructural que sirve para como identificación celular, por así decirlo. ¿Para quién? Para el sistema inmunológico. Entonces, mi sistema inmunológico tiene esa identificación. Todas las células tienen una molécula HLA tipo 1 y el sistema inmunológico tiene HLA tipo 2. Y entonces se unen, hacen clic. Y entonces es como el sistema inmunológico dice, esta es mi célula y no la tengo que agredir. Pero ¿qué pasa si mi papá me hereda mutaciones en ese complejo principal de histocompatibilidad, en ese HLA? La que sigue, Oli, por favor. Ahí quédate, está perfecto ahí. En esta parte quiero platicarles que el lugar donde se regulan los genes que me van a dar pauta para hacer una conformación estructural del HLA se encuentran en el cromosoma 6 de la banda 21.3 que contiene 224 genes. Cualquier mutación en este pedacito con estos 224 genes van a hacer que la conformación estructural de la molécula no sea la misma. La que sigue, Oli. Entonces, aquí yo les platico que esta es la región HLA, donde se regulan los genes para la clase 1, para la clase 3 y para la clase 2.
Y los DR y los DQ son los más afectados regularmente con más susceptibilidad a las mutaciones, ya sea por puntuación, por translocación. Entonces, cualquier mutación mínima que sea, va a generar, la que sigue Oli, una alteración en la conformación estructural. Y ya no vamos a ver a las moléculas así como las tienen ustedes en pantalla, con su alfa y su beta. No, ya no. Ya van a estar a lo mejor con 4 betas y un alfa. Y díganme ustedes, ¿eso lo va a reconocer el sistema inmunológico? Pues no, no lo va a reconocer para nada. Y entonces viene y agrede el linfocito valiéndole gorro. Él pasa por donde sea y no se detiene, inflama y destruye. Y luego averigua. Entonces, cualquier alteración en la conformación estructural de estos 224 genes es suficiente para que me altere estructuralmente hablando, altere la conformación estructural de esta molécula y en lugar de que esté así esperando que el HLA que se identifique resulta que está así o así, valió gorro. Va a llegar el sistema inmunológico, va a llegar el linfocito y va a destruir, atacar y a inflamar. ¿De dónde provienen esas mutaciones? De mi papá y de mi mamá, ¿vale? La que sigue, por favor. Entonces, hay fuertes desequilibrios entre los enlaces y los alelos, especialmente en el locus de Q y DR, que es donde les digo, los Q y los DR son los que siempre van a tener o regularmente van a presentar mutaciones. Y estas mutaciones hacen que se presenten daños estructurales a la molécula. Por lo tanto, el sistema inmunológico ya no lo reconoce como tal y va y lo destruye. ¿Sale? Esto es muy importante porque en grupos de población en un estudio, por ejemplo, hay un grupo no recuerdo si es Panamá o Colombia, donde como hace calor y humedad es muy susceptible a la artritis reumatoide. Entonces he estudiado este caso porque dice, bueno, ¿por qué la humedad y el calor hacen que este grupo poblacional tengamos más artritis reumatoide? Bueno, puede ser que el factor ambiental tenga su parte, ¿sale? Pero de que hay un fuerte desequilibrio en toda la población, hay fuertes mutaciones, eso nadie lo quita, ¿sale? Entonces aquí está, ya tenemos un mapa genético, doctores, donde realmente ya se evidenció cuáles son los DR y los DQ asociados a las enfermedades autoinmunes. Y ahí están las mutaciones. Ahora lo único que hay que hacer es terapia génica, donde podemos quitar el gen que está alterado y poner el gen que debe de estar, y santo remedio, ya curamos todas las enfermedades autoinmunes. Entonces eso ya les toca a ustedes. La que sigue, Oli, por favor. Gracias. Entonces, cuando tenemos, ya vimos que tenemos alteraciones inmunológicas, pero que afortunadamente, gracias a la evolución humana, tenemos check-in que nos libran de las enfermedades autoinmunes. Y por otro lado tenemos a los factores genéticos. Entonces, sí, los factores genéticos han demostrado factores genéticos determinantes para la susceptibilidad de enfermedades autoinmunes. Sobre todo, por ejemplo, lupus o artritis reumatoide son así claves de que si mi papá lo tuvo, seguro yo lo voy a tener, ¿vale? Sin embargo, no quiere decir que en mi familia yo no sea la primera con artritis. Esa es una mutación de novo y por más de que le busquen en el árbol genealógico, pues nunca encuentran nada. Yo soy de novo y tengo mi mutación, ¿vale? La que sigue, por favor. Bien, entonces, chicos, ya tenemos. Desafortunadamente, no hubo un buen check-in en la médula ósea, salió el linfocito doble positivo, reconoció el hepatocito. No hubo alergia, puesto que sí traía CD28 y no hubo supresión clonal y nadie detuvo nada y el hepatocito se empezó a inflamar. Y aparte, este paciente tiene el antecedente de su mamá con lupus. Entonces ya tenemos un antecedente lúpico y tenemos un hígado inflamado. ¿Y qué va a pasar después? ¿Cómo es que el paciente se va a dar cuenta que hay un efecto autorreactivo? Regularmente, cuando se empieza a poner clínicamente mal. ¿Y cuándo es que lo vemos clínicamente mal? Porque tenemos un disparador. Y ese disparador puede ser whatever you want.
Lo que ustedes quieran, gusten y manden. Este disparador se considera el factor ambiental. Ajá. Puede ser que sean detonadores. Sin embargo, en la mayoría de pacientes se desconoce el detonador, pero si hacen una buena historia clínica, de verdad, una muy buena historia clínica y desmenuzan la información del paciente, se van a encontrar que nuestros disparadores pueden ser abuso sexual, abuso físico, secuestro, infecciones, pérdidas. Se murió mi perro, doctora, se murió el gato. Pérdidas, problemas económicos. Y tú dices, ¿qué onda? Pues tú estaba bien, ¿y qué le pasó, señor? No, pues es que llegaron y embargaron mi casa. Ok, entonces esa tensión, ese estrés conduce a que sea nuestro perfecto disparador. ¿Para qué? Para que se presenten las enfermedades autoinmunes. Tengo una paciente, me acuerdo mucho de ella porque ella es Angélica y su hermano es Ángel, entonces yo digo que la señora no tenía otro nombre que ponerle a sus hijos. Angélica sufre abuso sexual a los 15 años y a los 16 empieza debuta con lupus. Le dan tratamientos inmunosupresores y por justo el uso de tratamientos inmunosupresores a los 29 años presenta cáncer de mama. Y no la pueden operar porque tiene que estar inmunosuprimida por el lupus. Entonces llega conmigo y me dicen, doctora, yo necesito su ayuda para subir un poquito sus defensas sin alterar el proceso lúpico. Entonces le damos un inmunoregulador, suben un poco sus defensas y entonces es cuando la pueden operar. Porque de otra forma no le podíamos ofrecer nada. De todas formas, si le quito el tratamiento inmunosupresor, se muere por lupus. Y si la dejo sin tratamiento para el cáncer, se muere de cáncer. Estábamos entre la espada y la pared, ¿están de acuerdo? Entonces lo que hice fue dar un inmunoregulador para que subieran un poquito los linfocitos y pudieran operarla. Y solo así logramos que se estabilizara. Tuve otra paciente que desafortunadamente vive un secuestro, recupera a su hija, recupera su casa, recupera la vida, se cambia de vida totalmente y después de 3 meses debuta con artritis reumatoide. Y así yo les podría platicar de muchos casos que he visto de que los disparadores pueden ser no solamente infecciones, no solamente un proceso infecto-contagioso, ¿no? Sino un proceso físico, un proceso psicológico, un proceso de estrés emocional muy importante. Ahora aquí tendríamos que tener en consideración algo. Estamos viviendo la vacunación contra COVID y esperemos o vamos a ver, vamos a estar muy atentos qué es lo que va a pasar con los pacientes dentro de 3 o 5 años. Cómo es que la vacuna podría modificar la presentación antigénica y esperemos que no se susciten eventos de enfermedades autoinmunes. Entonces, hay que estar muy, muy atentos en ello, ¿no? Porque puede suceder que sí, doctora, me vacuné. Y después de la vacunación, 3 días después, yo empecé así, así, así. Hay que estar muy, muy atentos. Bien, entonces, muchas enfermedades autoinmunes son más comunes en mujeres que en hombres. ¿Por qué razón? Porque las mujeres tenemos una susceptibilidad hormonal importante y las hormonas, de cierta forma, regulan la presentación inmunogénica. Entonces, vamos a ver a las pacientes, por ejemplo, con lupus, en picos hormonales, cuando menstruan, cuando se embarazan o con la menopausia y el climaterio. Pero hay otras enfermedades como la artritis reumatoide, donde la artritis reumatoide va 50-50. Tú te puedes encontrar al parejo hombres y mujeres. En el caso de algunas enfermedades autoinmunes como lupus, como síndrome de Sjögren, como espondilitis anquilosante, sí es más común en mujeres. Y justo es por la lluvia hormonal. Hay fármacos que pueden llevar a cabo un proceso de autoinmunidad. Ahí estamos con las aminas aromáticas, con las hidralasinas. A aquellos médicos que les encanta, sobre todo médicos que trabajan en sí, que les encanta recetar ceftriaxona con lidocaína. Y para todo, ceftriaxona 3 de ceftriaxona, no importa lo que tenga el paciente, tú pones ceftriaxona y verás la vida.
Bueno, pues ahí está la respuesta, ¿no? Podemos generar reacciones de autoinmunidad. Tinturas para el cabello, no se diga el tabaquismo. Pacientes que fuman tienen, aparte de que presentan el doble de riesgo de presentar cualquier tipo de cáncer en cualquier órgano, también pueden presentar autoinmunidad, ¿no? Por la nicotina, el uso de nicotina y alquitrán. En el caso de factores dietéticos, los que les encanta tomar jugo de alfalfa, aguas, agentes infecciosos, pues sí, las virus, bacterias. Y en el caso de hormonas, ya sea reemplazo hormonal, uso de anticonceptivos, embarazos, abortos, pueden causar enfermedades autoinmunes. Tuve el caso de una paciente que presenta 3 abortos, se embaraza la primera vez, después 3 abortos consecutivos, después ella solita dice, no, muchas gracias, ya no quiero entrarle, ya no me quiero seguir embarazando, y entonces decide descansar 2, 3 años, fúmatelas ahí, presentarte dichomatoide. Entonces, puede ser que en determinado momento el uso constante o el hecho de que se haya embarazado sea ya como, más bien el embarazo que no se cumple y que termine en aborto espontáneo, ya me estaba hablando de autoinmunidad. Y seguramente esa paciente ya traía el lupus desde el primer aborto, nada más que no había debutado como tal. ¿Sí me explico? Entonces yo le decía a esa paciente, seguramente tu proceso de autoinmunidad, preciosa, ya venía desde tu primer aborto, no fue ahorita, ya venía desde antes. Nada más que como tú estabas interesada en volverte a embarazar y dijiste, bueno, aborté, pero lo vuelvo a intentar, aborté, pero lo vuelvo a intentar. Entonces hasta que paras y te haces todos los estudios es cuando encontramos que realmente hay una enfermedad autoinmune como tal. Bien. La ceftriaxona por sí sola, el uso de ceftriaxona por sí sola puede dar pauta a enfermedad autoinmune. Lo que se ha visto es que si la combinas con lidocaína, es el doble de riesgo. Pero también por una ceftriaxona sin lidocaína está de muerte. ¿Están de acuerdo? Entonces, solamente hay que tener bien justificado el uso de ceftriaxona y no mandarla así nada más. Tenemos el caso, por ejemplo, de una limpieza secretera con infección de vías urinarias, adelante, ocupa la ceftriaxona, yo no te quito tu intención, pero si ahí tiene moquito y dolor de garganta y pareciera como una alergia, ¿por qué demonios mandas ceftriaxona? No tiene caso. Entonces hay que justificar muy bien el uso de ceftriaxona y no usarla de manera indiscriminada, por favor, ¿vale? ¿La que sigue? Mimetismo molecular. En el caso de mimetismo molecular, les voy a poner un ejemplo. Resulta ser que es un estudiante de medicina que tomó clases en La Raza y, bueno, no sé ahorita porque lo están remodelando, pero hasta hace algunos años en La Raza, afuera del hospital La Raza, había un letrerote que decía infectología, que no. Sí, grandotote y dice infectología. Bueno, afuera venden unos tacos buenísimos. Y todo el mundo salía del hospital a comprar tacos afuera. Y con justa razón, porque estaban buenísimos, ¿no? Entonces, supongamos que ese paciente, estudiante de medicina, sale a comerse los tacos afuera de infectología y en la noche empieza con una diarrea marca diablo. En la madrugada ya no se puede ni levantar. Le habla a la mamá y se da cuenta que ya no puede mover las piernas, pierde regulación de esfínteres y cuando la mamá quiere ayudarlo, se desvanece el paciente y cae en paro cardiorrespiratorio. La mamá loca manda a llamar la ambulancia, llega la ambulancia, le dan resucitación, lo sacan del paro, lo llevan a La Raza y entra a cuidados intensivos donde tiene que ser intubado. ¿Qué le pasó a ese paciente? ¿Alguien tiene una idea al respecto? ¿No? Punto número 1, empezó con debilidad en las piernas. Después ya no pudo contener los esfínteres. Y después se desvanece, se desmaya
deja de respirar y para el corazón y los pulmones. Hace paro cardiorrespiratorio. ¿A qué le suena? Anafilaxia. A un autoinmune que parece de libro, es muy clásica, empieza de abajo hacia arriba, primero las piernas, luego esfínteres y luego diafragma. ¿A qué le suena? ¿No es miastenia gravis? Es parecida, pero aquí el detalle es que tiene el antecedente de la diarrea. Guillain-Barré. ¿Un Guillain-Barré? ¿Quién me lo dijo? Sí. ¿Quién fue? Levante su manita. Es un Guillain-Barré. Entonces, ya ustedes están ahí en el servicio de urgencias. ¿Qué le van a dar de tratamiento a este paciente con Guillain-Barré? Recuerden que todas las enfermedades autoinmunes, todas, absolutamente todas, tienen una lluvia de citocinas y un proceso inflamatorio descontrolado. Particularmente en Guillain-Barré, anteriormente lo primero que se daban eran esteroides, pero hoy por hoy el mejor tratamiento es gamma-globulina hiperinmune. Si tienen gamma-globulina hiperinmune, se aplica al paciente una dosis cada 12 horas por 3 días y posteriormente una dosis diaria durante 5 días más. Ese sería lo mejor que le pudiéramos dar. Oiga, doctora, es que no tenemos 8 dosis, nada más tenemos 3, pónselas. ¿Segura? Segura. Va a ser lo único que va a hacer que revierta el paro cardiorrespiratorio y que eche a andar el diafragma. Este paciente ¿qué les gusta? 3, 4 horas dejó de caminar y en 5 horas dejó de respirar. ¿Qué pasó ahí? Bueno, el antecedente de la diarrea. ¿Y qué causó la diarrea? Probablemente una bacteria que se llama Campylobacter jejuni. Campylobacter jejuni está íntimamente relacionado con formación de anticuerpos para mielina. Entonces el sistema inmunológico se atontó. ¿Qué quiere decir? Que en lugar de que generara anticuerpos contra Campylobacter jejuni, hizo un mimetismo molecular y formó anticuerpos antimielina. Por eso es que empezó a perder fuerza, por eso es que ya no pudo caminar, ya no controló los esfínteres y el diafragma se paró. Ahora, ¿cuánto tiempo me va a llevar revertir los efectos del Guillain-Barré en mi paciente? Si bien nos va, 3, 4 meses. Si nos va mal, hasta 5 años. ¿Y dónde está Campylobacter jejuni? Campylobacter jejuni está en el cilantro de los tacos. Entonces, doctores, cada vez que vayan a comprar tacos, pídanlos sin cilantro, por favor. Porque como dijera mi madre, no lo lavan, nada más lo ramean. Entonces le ponen agüita y lo sacuden y ahí va todo el Campylobacter. La próxima vez que vayan a comer tacos, pídanlos sin Campylobacter, por favor. Los piden sin cilantro. ¿Ok? Entonces, el mimetismo molecular es ese, cuando el sistema inmunológico se atonta y genera autoanticuerpos mediados por una bacteria, y su intención es frenar la diarrea, pero se equivoca y me da en toda la torre. El otro caso de mimetismo molecular lo vemos, por ejemplo, en fiebre reumática. El Streptococcus pyogenes hemolítico se queda en las amígdalas y el sistema inmunológico genera un anticuerpo para estreptococo, pero se atonta y ese anticuerpo va y se deposita en las válvulas cardíacas y destruye por inflamación las válvulas cardíacas. Y tenemos entonces fiebre reumática. Entonces, la respuesta inmunológica montada contra epítopos o péptidos de proteínas de diferentes microorganismos reaccionan cruzadamente. Ese es un mimetismo molecular. ¿Sale? Y entonces termina siendo una respuesta contra antígenos propios. La que sigue, por favor, Oli. Y entonces ahí los tenemos. Streptococcus pyogenes para fiebre reumática, Campylobacter jejuni para síndrome de Guillain-Barré, que ese es del cilantro, es del cilantrazo. Escherichia coli para cirrosis viral primaria. ¿Y por qué Escherichia coli?
Escherichia coli es una bacteria súper, súper, súper inteligente y súper adaptada. De verdad, nos va a dar la vuelta un día Escherichia coli, porque lo que hace ella es un biofilm. Ajá, se adhiere al epitelio y se cubre con su biofilm. Entonces llega el sistema inmunológico y como no le encuentra, inflama lo tarugo. Inflama, 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 pero nunca destruimos a E. coli. Entonces genera una cirrosis biliar primaria o una hepatitis autoinmune y puede terminar en insuficiencia hepática. Y ese paciente se va a morir. Y ustedes me dirán, doctora, ¿entonces fue el sistema inmunológico? Sí, en parte, porque no pudo responder o no pudo reaccionar de manera adecuada en contra de Escherichia. Pero Escherichia tiene toda la habilidad para hacer biofilm y cubrirse del sistema inmunológico. Ajá. Tenemos a Shigella, tenemos a Yersinia, pero ojo, doctores, también tenemos virus. Ajá. Y dentro de los virus tenemos el de hepatitis B para esclerosis múltiple, hepatitis C para crioglobulinemia mixta, o el virus del sarampión para encefalitis alérgica. Y aquel paciente que caiga con encefalitis alérgica es un paciente que se va a morir. No hay manera de revertir la encefalitis alérgica. Una vez que el sistema inmunológico entra al cerebro, valió gorro. Ajá, se va a morir ese paciente. Hay dos órganos que son órganos privilegiados, cerebro y ojo. Y están privilegiados porque los tapa una membrana, la barrera hematoencefálica para cerebro y la barrera hematooftálmica para los ojos. En el momento en que el sistema inmunológico entre a ojo, lo va a inflamar y lo va a inflamar tanto que va a hacer incluso hasta que explote. Y en el caso del cerebro, genera una encefalitis alérgica y el paciente se muere. Así de cruel es el sistema inmunológico. De verdad, en el momento en el que se entera que hay algo, va y lo destruye y no averigua. Es como la fiebre. ¿Pero por qué razón me da fiebre? Porque tengo infección. ¿Ok? Pero si tengo mucha fiebre, voy a convulsionar y voy a morir. No importa, yo ya acabé con la bacteria. Ese es el sistema inmunológico. ¿Vale? La que sigue, Oli, por favor. Entonces, si mi enfermedad autoinmune nada más afecta a un solo órgano en particular, a uno solo, tendríamos entonces, antes. Ay, perdón. ¿Esta? No, ya, después. Es que ya me pasé, ¿no? Por ahí en la 23. La 23. Ajá. A ver, ahí que tenemos. No, la que sigue, entonces la 26, Oli. Voy. No, creo que ya. Ahí ya lo vimos, entonces la 29. Ay, perdón, Pili. No te preocupes, amiguita. Ya la vimos. Vemos en esta. Perdón. Si nada más se afecta un solo órgano, pues podríamos decir que hubo una sola mutación y nada más afectó un solo órgano, ¿no? Por ejemplo, en el caso de diabetes mellitus tipo 1, pues no me preocupa porque pues nada más se afectaron las células de los islotes de Langerhans, ¿verdad? Que después se vuelve un completo desastre, pero pues realmente las únicas células afectadas fueron las de los islotes de Langerhans, ¿o no? Entonces, pues nada más es uno solo órgano, ¿no? Pero el caso donde participa la que sigue, múltiples, o sea, que sean sistémicas, pues tenemos a lupus, tenemos artritis, fiebre reumática, síndrome de Raynaud. Entonces, doctores, yo les platico, si tuviéramos aquí 10 pacientes, todas lúpicas, internadas aquí en nuestra sala de nuestra casa, las 10 tienen diferentes síntomas clínicos. Una está con alteraciones psicóticas, otra está con nefropatía lúpica, otra está con dermatitis, la otra está con vasculitis. Y ustedes me dirán, oiga, doctora, ¿las 10 tienen lupus? Sí, pero con total y diferente diagnóstico y presentación clínica. ¿Pero tienen lupus? Sí, pero todas debutaron diferente. Así de difícil es el diagnóstico de las enfermedades autoinmunes. Es muy difícil. Y una vez que nosotros encontramos el diagnóstico de enfermedades autoinmunes, ahora el problema es darles tratamiento.
¿cómo las vamos a tratar? ¿No? La que sigue, por favor, Oli. Entonces, doctores, pues ahí tenemos ya la enfermedad autoinmune y la diana de la respuesta. Entonces, tenemos que tener en cuenta que si hablamos de autoanticuerpos, de un solo órgano o de muchos órganos, para muestra basta un botón, el lupus. Para lupus es porque tenemos autoanticuerpos en contra de material genético, en contra de histonas, en contra de el núcleo de las células. Díganme ustedes qué célula no tiene núcleo. El eritrocito. Entonces, mi sistema inmunológico puede responder prácticamente a todo, porque todas las células de mi cuerpo tienen núcleo y los autoanticuerpos están contra el núcleo. Por eso es que es tan difícil el diagnóstico de lupus, ¿vale? En el caso de artritis reumatoide, el problema es la IgG que va y se deposita en las articulaciones. Y literal, el anticuerpo IgG va, se deposita y destruye la articulación. Entonces, una vez que encontramos que el autoanticuerpo se forma, prácticamente ya valió. Ya se generó la enfermedad autoinmune. Ahora, solamente hay una enfermedad autoinmune que es en respuesta celular, es la esclerosis múltiple. Esta está mediada no por anticuerpos, está mediada por el linfocito T. El linfocito TCD4 es el responsable de la esclerosis múltiple. Y aunque lo busquemos en estudios de laboratorio, no lo encontramos. Por eso es que la esclerosis múltiple siempre se diagnostica con una tomografía. Es la única forma. No hay otra forma de diagnosticarla más que mediante tomografía. Y le hacemos tomografías de manera constante al paciente. ¿Para qué? Para que el paciente, con base a la respuesta observada en la tomografía, podamos dar entonces la evolución del paciente. Bien, entonces, doctores, hay algo importante. El diagnóstico de enfermedades autoinmunes es muy complicado, muy difícil. Se van a encontrar con muchas limitantes. Sin embargo, hay que diagnosticar al paciente con enfermedad autoinmune. ¿Por qué? Porque si no va a vivir pensando que está enfermo, Dios sabe de qué, y se va a ir a hacer 3 limpias con los brujos, pensando que le hicieron mal de ojo. Cuando buena historia clínica, hay que mandar a hacer estudios de gabinete y evaluación física, y sobre todo, estudios de laboratorio, ¿vale? Entonces, si no les cuadra el paciente y no checa el paciente, más vale mandar a hacer búsqueda de autoanticuerpos a que el paciente se vaya confiado y diga, no, pues no me pasó nada, el doctor no me dijo nada, ¿sale? Por ejemplo, si me llega una paciente que pareciera del libro y que pues yo le mando a mandar determinación de anticuerpos anti-DNA y de una vez el anti-RO y el anti-LA. ¿Por qué, doctora? Porque el anti-RO y el anti-LA me va a dar diagnóstico de síndrome de Sjögren. Y lupus regularmente siempre va acompañado del síndrome de Sjögren. Entonces, de una vez que la van a picar, de una vez le pido todos los anticuerpos. Los antinucleares, los anti-DNA y los anti-RO y anti-LA. ¿Sale? Si estoy pensando que puede ser una esclerodermia, bueno, ahí le mando a hacer le mando determinación de anticuerpos anticentómero. Puedo mandar a hacer el anti-SCL si estoy pensando que es una esclerodermia difusa, pero para esto ya el paciente tiene moretones, ya tiene lesiones vasculares importantes en ambas piernas y las manchas de color café con leche. Entonces, clínicamente, pareciera que es una esclerodermia, pero tampoco le puedo decir al paciente con esclerodermia, ¿sabe que el señor tiene esclerodermia? O hago biopsia o le mando a hacer los anticuerpos para estar segura de mi diagnóstico. La que sigue, Oli, por favor. Y, por ejemplo, en el caso de que me entreguen los resultados
de los anti-DNA y el antistonas y el anti-RO y el anti-LAG. Yo tengo que ver, ahí me van a decir, de acuerdo al laboratorio, pero regularmente ponen positivo con patrón moteado. Entonces yo tengo que saber cómo interpretar ese resultado, doctores, porque si me dice positivo con patrón moteado, puede ser un lupus hasta no demostrar lo contrario. Si es homogéneo difuso, ahí puede ser un antistonas y vamos a ver un lupus más light, no tan agresivo. A lo mejor a esa paciente nada más le arde la lengua, eso es todo, ¿sale? Podemos encontrar con una acción mitótica. Si es eso, entonces forzosamente es un síndrome de Sjögren. Entonces, de acuerdo a cómo nos reporta el laboratorio, vamos a darle el diagnóstico al paciente. Pero por ende, si dan positivos los autoanticuerpos, ese paciente tiene una enfermedad autoinmune. ¿Sale? Ahora, en el caso, la que sigue, por favor, en el caso de artritis reumatoide, les voy a poner un ejemplo. Vamos a ver. Les llega, ustedes están en el hospital, bueno, me choca ese hospital porque aparte sus internos son muy creíditos, pero bueno, vamos a hacerlo ahí. Están en el Instituto Nacional de Nutrición. Muy cucos ustedes. ¿Y por qué digo que es muy elitista? Porque realmente es un hospital elitista donde no cualquier médico llega a ser internado. Y realmente cuando hacen internado y salen del internado y llegan al servicio social, pues se les mueren los pacientes porque no saben nada. Pero bueno, ya, no voy a decir nada de ello. Hagan de cuenta que no me quejé. Entonces, estamos en el... No, regresémonos a la raza. Está mejor la raza. Estamos de internos en la raza, ¿vale? Y les llega un paciente de 60 años de edad con dolor en ambas rodillas y en la cadera y no lo deja caminar el dolor. Y es mucho el dolor y por eso llegan a urgencias, porque tiene mucho dolor y no puede ni caminar. Y supongamos que ustedes ahí en el área de la raza en urgencias tienen todo lo habido y por haber en ese momento para tratarlo. Pues lo primero que vamos a hacer, ¿qué es? Pues un interrogatorio, ¿no, doctores? Así desde cuándo empezó, cómo empezó, ¿no? ¿Qué se toma para el dolor? Y no falta que nos diga, es que mi vecina me da un ketorolaco o la del toro loco, doctora, y ya con eso se me quita, ¿no? Siempre dicen eso. Bueno, ok. Pero pues yo veo las rodillas y las veo súper mega inflamadas. Y le pregunto, disculpe señora, ¿a qué se dedica? Yo soy albañil, me dice. Entonces váyanle anotando. El paciente es albañil y tiene 60 años. ¿Creen que sea un paciente que cuide la dieta? La dieta de albañil, esa sí la cuida. ¿Pero va a comer ensaladita? No, ¿verdad? Ok. Y luego, oiga, señor, ¿usted se sabe con alguna enfermedad importante? No, ninguna. Perfecto. Le vamos a mandar a hacer estudios de laboratorio y unas placas de rayos X. Bien. En el laboratorio, anótenle, doctores. Me da resultado de glucosa de 270. Urea de 35 y creatinina de 1. Ácido úrico de 5. Todo lo demás, normal. En el examen general de orina, glucosuria. Y en la biometría hemática, vamos a dejarle plaquetas de 160,000, que sería lo más importante. A ese paciente, ¿qué es lo primero que le vamos a diagnosticar antes de su dolor articular? Diabetes. La diabetes. Entonces, pues señor, con la pena usted está diabético. Y realmente no sé si el dolor de sus articulaciones sea por la diabetes mal controlada, porque viene deshidratado, o porque realmente se trata de un proceso de artritis. Entonces, ¿cómo hago para ver si realmente mi paciente tiene artritis o no? Porque pues las placas, pues nada más me dan o en la placa se ve la inflamación de la articulación. Pero yo no sé si es una degeneración por la edad o si es una artritis reumatoide.
Entonces decido mandarle a hacer un perfil reumático. Y ahí me da un factor reumatoide de 12. Lo normal es 10. Entonces, ¿estoy segura que realmente es una artritis reumatoide? Así, completamente segura, doctores. Pues yo creo que no. Tengo que mandar a hacer otro estudio para saber si realmente es artritis reumatoide. ¿Sí o no? Entonces mando a hacer un estudio que se llama determinación de antipéptido cíclico citrullinado. Así es. Bueno, no le vamos a decir así. Señor, fíjese que desafortunadamente en sus estudios encontramos que realmente usted tiene artritis reumatoide y diabetes, ¿no? O le podemos decir, ¿sabe qué? Si sale negativo, su dolor articular no es por artritis, seguramente es un desgaste articular porque usted es albañil, seguramente ha cargado bultos de cemento y seguramente pues ha hecho mucha fuerza con las rodillas y eso ha ocasionado el desgaste, aunado a la diabetes, ¿no? Entonces, si mi paciente tiene artritis reumatoide, ¿qué tengo que hacer? Mandarle tratamiento y lo que les vengo platicando desde el inicio de la plática. Si tienen enfermedades autoinmunes, el tratamiento que es inmunosupresores. ¿Pero le voy a dar inmunosupresores con la diabetes? Lo primero que tengo que hacer, doctores, forzosamente es controlar la diabetes. Forzosamente. Le ponemos, ¿qué les gusta? Tenemos mucho dinero, ¿verdad? Porque somos pudientes en la raza. Entonces vamos a darle Conviglice, que es sinagliptina, y le vamos a dar metformina. Y le damos dieta. Y ya, le controlamos la glucosa. Ahora sí, vamos a atender su artritis reumatoide. ¿Con qué? ¿Le podemos dar esteroides a ese paciente? No, No, porque el esteroide lo único que va a hacer es volverle a subir la la glucosa. glucosa. Entonces tenemos que echar mano de metrotexate, de cloroquina, neflunomida, que son medicamentos inmunosupresores que le van a dar de la torre al riñón o al hígado, pero no tengo otra forma de controlarlo, porque con esteroides se le trepa la glucosa y entonces se muere, pero por diabetes. Entonces está complicada la situación, doctores. Ver a un paciente con enfermedades autoinmunes es muy, muy complicado. En el mejor de los casos, resulta ser de que no es artritis reumatoide, es degeneración de cartílago por la edad, artrosis. ¿Qué le vamos a dar? Lo anunciaba Lolita Ayala. ¡Hey! Sí, le vamos a dar glucosamina. A un paciente con diabetes le damos glucosamina. No podemos, porque es diabético y porque se le sube la glucosa. Entonces, ¿qué le damos? En la actualidad hay unos complementos alimenticios a base de glucosamina sin azúcar, que los venden en Costco, que los venden en Sam's, que tienen condroitina, que tienen cartílago de tiburón, que tienen todos esos elementos que pueden ayudar al paciente para mejorar el dolor articular. Y aunado a ello podemos mandar un antiinflamatorio y decirle, ¿sabe qué, señor? Pues párele a la cargada de bultos porque pues si no se le va a destruir su rodilla. Y en determinado momento lo podemos mandar con el ortopedista, y que nuestro ortopedio, el ortopedio, ay, me encantan los ortopedistas, no saben. Quieren esconderle un billete de 500 pesos al ortopedista, guárdeselo en un libro de medicina interna. Bien, ese ortopedista lo llevan a su paciente con el ortopedista y el ortopedista obviamente va a ver la rodilla y va a decir reemplazo articular. Pero por este lado, bueno, bendito Dios, ya la libramos, ¿no? Ya le dimos tratamiento al reemplazo articular. Pero si es una artritis reumatoide, el ortopedista no le va a entrar. No lo va a operar. Las artritis reumatoides no se operan.
Entonces ahí sí vamos a tener un buen problema porque el paciente va a continuar con dolor y el dolor va a ser constante, constante, constante y aparte la diabetes. Ahora, volteemos la tortilla, doctores. Resulta ser que todo sale bien en sus estudios de laboratorio, menos el ácido úrico. El ácido úrico lo trae en 18 días. Entonces, ¿por qué le dolieron las rodillas? Gota. Gota. Por gota. ¿Y qué le vamos a dar de tratamiento? Ahí sí, Alopurinol. alopurinol, colchicina con alopurinol y su inflamatorio. Y literal, señor, pues usted anda goteando, váyase a su casa, descanse y cuídese mucho, ¿no? Evitemos comer carnes rojas, consumo de bebidas alcohólicas y por favor al paciente con uricemia, con hiperuricemia hay que quitarle los brócolis, no pueden comer brócoli, ¿sale? No pueden comer mariscos, pescado sí, pescado blanco sí, pero mariscos no. Y no pueden comer frijoles, habas ni lentejas. ¿Estamos? Entonces, paciente con hiperuricemia, no carne roja, no bebidas alcohólicas y menos cerveza. No bebidas alcohólicas, no brócoli, no habas, lentejas y frijoles. ¿Sale? Y con eso va a mejorar bastante su paciente. Y obviamente su dosis de alopurinol. Y estar mediando el ácido úrico. ¿Por qué? Porque la principal causa de insuficiencia renal en pacientes no diabéticos es hiperuricemia. Entonces, pues ahí tenemos que tener mucho cuidado con él. ¿Estamos? Bien. La que sigue, Oli, por favor. Entonces, en cuadro agudo creo que lo mejor, bueno, con 18, como ahorita se los puse así muy exagerado, en el cuadro agudo lo mejor es la colchicina, definitivamente, para bajar lo más rápido que se pueda. Sin embargo, por ejemplo, si usted tiene un paciente con ácido úrico de 9, 10, sin mayor problema le puedo poner el alopurinol. Pero por sobre todas las cosas, la dieta nos va a resolver un 50% el caso. ¿Vale? No de qué. Listo. Entonces, doctores, ¿qué es lo que le vamos a dar de tratamiento a los pacientes con enfermedades autoinmunes? Antiinflamatorios e inmunosupresores. No tenemos de otra. Dentro de los esteroides, la metilprednisolona y la dexametasona, que están a nuestro alcance, relativamente baratos. Antiinflamatorios, los inmunosupresores y algunos citostásicos que nos pueden ayudar. Hay terapias selectivas y anticuerpos monoclonales, pero son carísimos. Entonces, si el paciente tiene seguro de gastos médicos, pues pudiéramos intentarlo. Pero, por ejemplo, ahora con la pandemia, el rituximab que estaba en 40,000 pesos se fue a 75,000. Y las aseguradoras ya no lo quieren pagar. La que sigue, Oli, por favor. Entonces, en esta gráfica les muestro que para 1980 pues estábamos más que fritos con las enfermedades autoinmunes. O sea, quien tenía una artritis reumatoide, pues con la pena, nada más teníamos antiinflamatorios no esteroideos y corticosteroides y tan. Para 1990 llegan estos MAO, o modificadores de la respuesta biológica, para el 2000. Entonces, si se dan cuenta, los FAME, que son los modificadores de la respuesta de las enfermedades autoinmunes, que son los FAME, entran al kit en 1990. Metrotexate, cloroquina, leflunomida, hidroxicloroquina, azatioprina, estos medicamentos que hasta la fecha son utilizados, ¿por qué? Porque son baratos y porque dan cierta respuesta favorable, ¿vale? Pero para el año 2000 llega algo precioso que se llama el adalimumab, que era Humira. En esos entonces, en el año 2000, Humira se colocaba entre los mejores medicamentos para tratar esclerosis múltiple y tenía un costo en el año 2000 de 10,000 pesos más o menos, ¿no? Era muy alcanzable y tenía la acción de inhibir TNF-alfa. Entonces,
De ahí resultan que llegan los modificadores de respuesta biológica. Ya después nos llega rituximab, infliximab, etanercept y todos estos medicamentos que son mediados por anticuerpos monoclonales. Actualmente se está impulsando nuevas terapias, ya terapias génicas y terapia mediada por los inhibidores de las JAK-STAT. Al final de cuentas, las JAK-STAT son esas proteínas que son súper importantes en la inflamación y que si inhibimos, quitamos el dolor sin necesidad de inmunosuprimir. Pero de igual forma, también son carísimos. La que sigue, Oli, por favor. Entonces, tenemos, por ejemplo, los glucocorticoides. Todo lo que es metilprednisolona, prednisolona, meticorten, cortisona en general. Sí tiene efectos antiinflamatorios importantes. Sí hay una interacción con una regulación inflamatoria de manera importante. Pero si yo no doy bolos de esteroide, mi paciente no mejora. Y es ahí cuando la acción del antiinflamatorio queda mermada. Tenemos que tener en consideración, doctores, algo importante. Los corticosteroides tienen dos acciones, como antiinflamatorio, como antiinflamatorio y como inmunosupresor. Si yo doy dosis bajitas, puedo controlar la inflamación de manera perfecta. Pero si me subo a 50 miligramos diarios, no les platico, aparte de que van a hacer inmunosupresión, vamos a tener un síndrome de Cushing marcadiable, con todos los efectos secundarios que esto repercute. La que sigue, por favor, Oli. La que sigue. Aquí están los efectos secundarios. En el sistema endocrino, pues para muestra basta un botón. Se sube la glucosa terriblemente. En sistema inmune en piel, pues hay atrofia cutánea, hay acné, hay hirsutismo. En el gastrointestinal puede haber incluso úlceras. En el neuropsicótico, pues puede haber insomnio, depresión, psicosis, debilidad emocional. En el cardiovascular, la hipertensión. En el musculoesquelético, osteoporosis, porque los esteroides impiden que la vitamina D se pegue al hueso. Y entonces dice uno, ¿qué puedo hacer? O sea, sí tengo que controlar la respuesta inflamatoria, pero ve todos los efectos secundarios que esto tiene. Pero de verdad, hoy por hoy, sacar a un paciente de una crisis con glucocorticoides es lo mejor que tenemos en México. Aparte es barato y está al alcance en la mayoría de hospitales. No justifico el uso de corticosteroides, doctores, pero hay veces es la única solución. ¿Sale? La que sigue, por favor. Y tenemos los modificadores de la respuesta biológica, lo que es etanercept, infliximab y adalimumab. En la actualidad sí se pueden utilizar y son relativamente cómodos para el costo. Están alrededor de 15,000, 18,000 pesos la aplicación mensual. Entonces yo le puedo poner a mi paciente, por ejemplo, un etanercept, y todo el demás mes lo controlo con prednisona. Y se mantiene estable el paciente. Y son 15,000 pesos mensuales. ¿Seguimos, Oli? Pero hoy por hoy, en el sistema de salud, con 15,000 pesos yo puedo tratar a 100 pacientes, pues entonces me quito de tonterías, dejo de comprar etanercept y doy metrotexate a todo el mundo. ¿Por qué? Porque económicamente me conviene, porque el sector salud siempre va a ver la conveniencia para atender a más pacientes. Entonces, a la mayoría de pacientes, ¿con qué se le atiende? Se le atiende con hidroxicloroquina, con sulfasalacina, con metrotexate, con azatioprina. Oiga, doctora, ¿y el riñón? Pues tómale agüita. Oiga, doctora, ¿y el hígado? Come verdurita. Porque de otra forma, pues no te puedo ayudar. Entonces, ahora con COVID, por ejemplo, estuvo muy de moda la cloroquina. Que sí se servía para controlar la lluvia de citocinas, pero atontaba el TNF-alfa y el paciente se moría. Y no se dieron cuenta hasta mayo que sacan una publicación en donde dice, ¿qué creen? Ya no usen cloroquina porque se están muriendo más fácil. ¿Qué íbamos a saber? La intención era
detectar la lluvia de citocinas en COVID. ¿Quién iba a saber que por usar cloroquina se iban a morir más pacientes? En fin, en el caso del rituximab, el rituximab es un excelente modificador de la respuesta biológica. Está diseñado para inhibir a CD20. Y si no hay CD20, por lo tanto no se está dar la cascada inflamatoria. Está perfecto. El problema es el precio. Les digo, antes ya estaba en 40,000 pesos. Ahora está en 75,000. Y las aseguradoras ya no lo pagan. Entonces, ¿qué opciones tiene el paciente? Puede ir a la raza y pedir la valoración por parte del reumatólogo, pero pues de antemano el reumatólogo sabe que el sector salud es súper difícil que le dé esta opción terapéutica. La que sigue, por favor. Tenemos el caso de otro modificador de la respuesta biológica que es efalizumab. Efalizumab interactúa con la subunidad C11A y entonces, por lo tanto, interfiere como la interacción coestimuladora de molécula de adhesión y CAM1 y entonces no hay presentación de antígeno. Este efalizumab es uno de los medicamentos más jóvenes, más nuevos, interfieren en el movimiento, como que alentan y lentecen al linfocito T. Y se ha visto mejoría, muy buena mejoría, en pacientes con psoriasis. Sin embargo, el costo de igual forma, 100,000 pesos mensuales. Entonces, a menos de que tengas tu aseguradora de gastos médicos, si no, está en chino. La que sigue, por favor. Y ahí tenemos ahora los inhibidores de la JAK-STAT, que es fabuloso, o sea, la idea está perfecta. El baricitinib es un inhibidor selectivo de la JAK1 y de la JAK2. Estas moléculas, si las inhibimos, nos olvidamos de la inflamación. Ajá. Al inhibir estas moléculas, reducimos la inflamación característica, sobre todo en artritis reumatoide. Pero ojo, ¿qué creen que dice la publicación? Es efectivísimo, súper efectivo, 250,000 pesos la aplicación, pero es efectivo. Pero resulta ser que da mejores efectos si lo combinas con metrotexate. Caramba, pues me tomo el metrotexate y ya, el metrotexate me cuesta 400 pesos y de todas formas voy a tener un efecto, ¿o no? Entonces, yo no digo que no, sí se está haciendo, sí se están implementando nuevas terapias para tener un mejor control de las enfermedades autoinmunes, pero los anticuerpos monoclonales son carísimos. Ahora bien, vamos a hacer terapia génica y es lo que les digo, eso le toca a ustedes, doctores. Consiste en el reemplazo del gen defectuoso. ¿Se acuerdan de esos 224 genes? Donde se alteraba la conformación estructural de la molécula. Bueno, es quitar el gen que está alterado y poner entonces una copia una cDNA, un DNA copia, correcto, para que entonces se codifique la proteína específicamente involucrada en el proceso patológico. Y entonces se restablece la función normal de esta. Sería ideal la terapia génica y esa ya le toca a ustedes. La que sigue, Ali. ¿O no, amiguita? Ya les toca a ellos. Claro. Bien. Ahora bien, sí tenemos que tener en cuenta que ya ha habido avances científicos muy importantes. El premio Nobel del año pasado, esta investigadora, que no recuerdo ahorita su nombre, pero que sé que ella hizo el Targenit, pues ya estamos ahí, ya estamos en terapia génica. O sea, si lo necesario es cambiar el gen defectuoso por uno nuevo, ya lo tenemos. Eso sería lo ideal. La que sigue, por favor. Y aún así, hemos tratado de utilizar diferentes vectores para poder llevar a cabo estas terapias. Una de las principales apuestas son los retrovirus y los adenovirus. Que son modificados, que pueden ser modificados para llevar a cabo esta terapia génica. Por ejemplo, en el caso de pacientes con esclerosis múltiple, en donde está alterada
donde la alteración es específicamente en mielina, se ha pensado en utilizar a los herpes virus. ¿Por qué razón? Porque los herpes virus son nerviotrópicos y se van a meter al nervio y van a favorecer entonces la producción de mielina que fue acabada a causa del autoanticuerpo. Y entonces sería más fácil revertir los efectos que estar batallando con el sistema inmunológico. Entonces, ahí tenemos una posición diferente del tratamiento de las enfermedades autoinmunes, doctores, porque ya vamos a dejar en paz al sistema inmunológico. Yo les pongo un caso. Analicemos la información juntos. ¿Puedo modificarle la vida al paciente? ¿Le puedo quitar su abuso sexual? No. ¿Puedo modificar su predisposición genética? ¿Le puedo quitar a su mamá con lupus? No. Lo único que tengo para modificar y ayudarle un poco es el sistema inmunológico. ¿Cómo? Con inmunosupresores. En este momento, las enfermedades autoinmunes están dedicadas a inmunosupresores. Pero si yo llego con terapia génica y puedo modificar el apartado de predisposición genética, no, hombre, ya la hicimos, ya estamos del otro lado. ¿Por qué? Porque yo ya no me voy a dedicar a inmunosuprimir al paciente, yo me voy a dedicar a regenerar mediante terapia génica lo que una mutación generó. Es grandiosa esta posición. Sin embargo, estamos en pañales, o menos aquí en México así es. Yo no dudo que en el primer mundo ya tengan ahí ¿se acuerdan? ¿Han visto un documental del CRISPR? Donde un investigador de la NASA renuncia a la raza, renuncia a la NASA por tener muchísima información y él en su laboratorio de su casa hace un CRISPR. Bueno, pues ya estamos en este momento, ¿no? Yo no digo que no, ya se tiene que empezar a trabajar en ello. La que sigue, por favor, Oli. ¿Esa, Billy? Sí, ahí estamos en la terapia epigénica. La terapia. ¿Tú recuerdas el nombre del fármaco que están usando para cáncer de mama, amiga? Ay, sí, aquí lo tienes. Déjame acordar. La 5-acitidina, bueno, en realidad el Saja son los más utilizados. Ajá. Prednisona, no, Sí. prednisona, no, Proco, creo que sí. Son de los que se están usando. Exactamente. ¿Qué quiere decir esto? Lo que queremos hacer es metilar el DNA. La metilación del DNA es un proceso mediante el cual se añaden, obviamente, grupos metilo al DNA. La metilación modifica la función del DNA cuando se encuentra en el gen promotor. Hasta ahí estamos bien. La metilación del DNA generalmente actúa para reprimir la transcripción genética. Entonces, la hipometilación de células T causa producción de anticuerpos anti-DNA. ¡Oh! Pues vamos a metilar. ¿Y cómo vamos a metilar? Con metiladores. Y entonces es cuando se proponen la que sigue, Oli. Este tipo de terapias en donde ya se están usando para cáncer de mama. Entonces, si yo metilo al DNA, el DNA funciona de manera correcta. Una hipometilación hace más fácil la mutación. Y eso ha permitido generar nuevos fármacos, cosa que agradecemos mucho, y sobre todo en cáncer. La que sigue, Oli, por favor. Y bien, vamos ahora ya cerrando nuestra clase, vamos a hablar de el lupus eritematoso sistémico, que es la enfermedad autoinmune. Espérenme un momento. ¿Listo? ¿Ya? Es la enfermedad autoinmune por excelencia. ¿Por qué razón? Es la que más florido tiene la clínica, las mutaciones habidas y por haber en el mundo. La que sigue, por favor, Oli.
Ahí estamos. El lupus es una enfermedad autoinmune que se caracteriza principalmente por afectar a mujeres. Mujeres en edad estrogénica, por así decirlo, en picos hormonales, es decir, de los 14 a los 50 años de edad podemos ver pacientes con lupus que tuvieron, tienen o van a tener una lluvia hormonal. Es lo que siempre clásicamente vemos. Ahora, no se den por bien servidos, doctores. Al paciente varón que le da lupus se muere. Entonces, no es que ustedes no les pueda dar, si también les da, es menor, pero bueno, ¿sale? El lupus es una enfermedad autoinmune en donde se generan autoanticuerpos en contra del núcleo de las células. Va a tener factores ambientales que pueden disparar el lupus, por ejemplo, la luz solar, o bien puede ser el uso de ciertos fármacos, pero regularmente lo que vemos es que esa paciente utilizó métodos anticonceptivos o se sometió a terapias de terapias hormonales. Es muy común ver que son pacientes, por ejemplo, que quisieron entrarle a una inseminación artificial y se estuvieron medicando con hormonas durante cierto tiempo. De todas formas, no se pudieron embarazar, al final se les dio. La que siguió. Estudios realizados han demostrado que los anticuerpos anti-DNA se unen específicamente a la proteína alfa-actinina en la superficie de las células, sobre todo de riñón. De ahí que el lupus tiene una predisposición por facilitar la insuficiencia renal lúpica, ¿sale? Estos anticuerpos anti-DNA también se asocian al péptido de receptor neural conocido como NMDA, involucrando el desarrollo de la memoria. Entonces son pacientes que tienen una memoria muy lenta, que incluso pueden tener alteraciones al habla y que pueden dar brotes psicóticos. Si una paciente con lupus que no coopera porque tiene mucho dolor, seguramente está en un brote psicótico. La que sigue. El lupus eritematoso sistémico, en el lupus eritematoso sistémico, la doble cadena de DNA, el DNA como el material genético que te hace vivir, es el mayor autoantígeno. Se forman anticuerpos y respuesta de las células T es inflamar y destruir. La que sigue, por favor. Entonces, clínicamente, ¿qué vamos a ver? Todos los síntomas habidos y por haber, todos, absolutamente todos, doctores. Pérdida de peso, fiebre, cansancio, puede haber convulsiones, parálisis, desorden psiquiátrico, puede haber anemia, linfopenia, trombocitopenia. En pulmón puede haber pleuritis, puede haber incluso una pericarditis cardíaca, puede haber falla renal, proteinuria, hipertensión, puede haber falta del apetito, náusea, diarrea o estreñimiento, diarrea. Puede haber artritis, artralgias, mialgias. Incluso hay pacientes que dan positivo a lupus y artritis reumatoide al mismo tiempo. Puede haber trombosis, puede haber síndrome de Raynaud, puede haber hipertensión arterial, puede haber fotosensibilidad, alopecia, úlceras varicosas, conjuntivitis. Es decir, el sistema inmunológico va a inflamar todo a su paso y va a destruir todo a su paso. Una paciente con diagnóstico de lupus con autoanticuerpos contra anti-DNA tiene muy mal pronóstico. A 10 años tiene muy mal pronóstico. Hay un lupus que es todavía más light, que es el lupus que es antihistonas, porque nada más ahí el anticuerpo es contra histonas, nada más. Y puede ser que la presentación clínica sea menos, pero el paciente lúpico, la paciente lúpica con antinucleares positivos tiene muy mal pronóstico. ¿Y por qué? Porque resulta ser que tienen todas estas mutaciones que ven en esta diapositiva.
decíamos nosotros, si nada más hay una mutación, puede ser que solamente sea una y solo una presentación clínica. En este momento, tantas son las mutaciones que va a haber una variabilidad de presentaciones clínicas de manera desconocida. De verdad, desconocida. ¿Sale? La que sigue, por favor. Son pacientes con alteraciones en piel, donde no se pueden en un minuto asolear porque quedan totalmente ampuladas. Hace poco me mandó una paciente unas fotos de ella cuando osó asolearse. Ya voy a cambiar estas fotos por otras. Y, por ejemplo, esta paciente, aparte del problema en piel, tenía una vasculitis marca diablo. Y puede haber una vasculitis tal que puede hasta perder la pierna. Tenía yo un paciente que me habló por teléfono y me dijo, doctora, es que me quieren matar a mi hija, ya sabe. Me quieren matar a mi hija. Dije, ok, a ver, platíqueme, ¿qué pasó? Es que la quieren dializar, me la quieren dializar y no sé por qué. Y digo, a ver, ¿cuántos años tiene su hija? 22. 22 años y la quieren dializar. No, pues sí. No me suena. ¿No había tenido algún antecedente de alguna enfermedad antes de presentar la falla renal? Sí, hizo una vasculitis hace 2 meses. ¿Ok? Le hicieron vasculitis, tuvo una vasculitis hace 2 meses. ¿De pura casualidad no le hicieron estudios para saber si no se trataba de lupus? Sí, pero no se los hicimos. Ok. ¿Su papá o su mamá tiene antecedente de alguna enfermedad importante? Sí, su papá tiene artritis reumatoide. Digo, ok, entonces ya le tuve que mencionar al paciente lo siguiente. Si no dializan a su hija va a ser una falla renal crónica. Se necesita dializar en este momento para quitarle el peso al riñón, controlar la tormenta inflamatoria y tratar de regular la autoinmunidad para poderle salvar la vida. Si no la dializan, la paciente se va a morir. ¿Por qué? Porque la paciente lo más probable es que tenga un lupus, que usted no tomó el control de las riendas, no le hizo los estudios y ahorita esa es la consecuencia. Tiene una falla inmunológica y una presentación clínica totalmente agresiva con muchísima inflamación. Si no se dializa a su hija, se va a morir. Ay, doctora, muchas gracias. Seguramente fue lo mismo que le dijeron los médicos en el hospital, pero el paciente, como estaba aterrado porque a la hija la iban a dializar, no hacía caso. Hasta que le hablé yo y le dije todo lo que debía de saber. Y que cometieron un error. Debieron de haber hecho sus estudios y de haberle dado tratamiento desde la vasculitis. Y no lo hicieron así. Ahora que la paciente ya estaba en falla renal y que había que dializarla, ya no lo querían hacer. En la enfermedad inmunológica, en lupus, ¿cuál es el mejor tratamiento? Los anticuerpos monoclonales. Hoy por hoy el rituximab es el mejor de todos y responden los pacientes rapidísimo. Sin embargo, si no tengo opción de comprarle el rituximab, puedo echar mano de azatioprina, de cloroquina y de methotrexate. ¿Sale? Siempre valorando función hepática. Siempre valoración de función hepática cada 6 meses. Y en medida de lo posible evitar que nuestro hígado sufra por el hecho de usar methotrexate. Ácido fólico para el rescate de methotrexate. ¿Vale usted? Un amigo le hizo una pregunta, pero la mandó por el chat. Dice que ¿con qué sintomatología comienza? ¿Qué sistema afecta primero o si siempre va variando en el lupus? Va a variar. Lo primero que vemos en pacientes con lupus es baja de peso, cansancio, sueño, cansancio y sueño, mucho cansancio, mucho cansancio. Puede haber dolor articular y fiebre. Y de ahí, como hay mucho cansancio, mandamos a hacer una biometría hemática, una química sanguínea y un examen general de orina. En el examen general de orina te va a salir proteinuria. Y en la
biometría hemática te va a salir aumentada la velocidad de sedimentación globular. Pueden salir baja de plaquetas también. En la química sanguínea vamos a ver aumentada la creatinina y la urea. Entonces empiezas a unir cabos y le preguntas a la paciente, ¿desde cuándo estás cansada? Desde hace 3 meses. ¿Qué pasó? En ese momento, hace 3 meses, ¿qué pasó? ¿Tuviste un aborto? ¿Estuviste embarazada? ¿Tomaste medicina? Ah, la famosísima pastilla del día siguiente, ¿te la tomaste? ¿Qué pasó ahí? No, pues es que tuve un aborto. Ya salió. Pareciera que todo es lupus. Pareciera. ¿Qué hay que hacer? Mandarle a hacer anticuerpos, determinación de anticuerpos. Y si salen positivos los anticuerpos, le das el diagnóstico. Pero regularmente el paciente te visita por cansancio, sueño, pérdida de peso, dolor articular. Mucho dolor articular, dolor en las muñecas, en los codos, en las rodillas. A veces no se pueden ni levantar. Calambres, te pueden buscar por calambres, ¿no? En ambas piernas que no las dejan ni moverse. Y la baja de peso. Y el dolor articular con todo. Entonces tú ya tomas o sea, sabes, ya como que vas analizando y tienes la idea de lo que pueda pasar, y entonces lo único que haces pues es darle pauta a los estudios, a que los estudios del laboratorio te confirmen. ¿Sale? Bien. Y vamos a hablar de otra enfermedad que, si bien el lupus era sistémico, ahora vamos a ver una enfermedad que es un solo órgano, uno solo, y se llama pénfigo. El pénfigo es una enfermedad autoinmune en donde la piel se desbarata, la piel se abre, y esto pasa porque se caracteriza clínicamente por vesículas, por ampollas, por erosiones localizadas en la piel o incluso en la mucosa oral o en la mucosa vaginal. Los pacientes presentan autoanticuerpos, pero son unas IgGs que están dirigidos a los desmosomas y hemidesmosomas. ¿Se acuerdan de los desmosomas? Las proteínas de unión de queratinocitos, las que unen un queratinocito con otro. Bueno, hagan de cuenta que aquí en medio, entre 2 queratinocitos, se metió una IgG. ¿Qué pasa? Se desprende. Entonces el queratinocito ya no tiene manera de anclarse y se genera una ámpula. Yo tenía una paciente, la señora América, que cada vez que se enfadaba con su esposo le daba una crisis de pénfigo. Entonces ya le decía, señora, mejor divórciese porque entre su esposo y el pénfigo le van a matar. La que sigue, Ali. Ah, ahí estamos. El pénfigo vulgar es el mejor caracterizado y se llama cantólisis. ¿Qué quiere decir esto? Pues las ampollas llenas de agüita. Hagan de cuenta que quemaron al paciente. La que sigue, por favor. Entonces, los autoanticuerpos, que son estas IgG, se producen en contra de glucoproteínas de transmembrana, que son los desmosomas. La que sigue, por favor. Y la unión del anticuerpo al antígeno rompe los desmosomas, originando el despegamiento de los queratinocitos. La que sigue. Entonces, si se dan cuenta, doctores, hagan de cuenta que quemamos al paciente, pero no es quemadura. El anticuerpo se metió en la piel. ¿Cuándo han visto que un anticuerpo IgG se meta a la piel? Nunca. Entonces, cuando se mete la IgG a la piel, ocasiona esta situación. ¿Qué estudio voy a mandar a hacer para diagnosticarla bien? O sea, clínicamente pareciera un pénfigo, pero ¿qué voy a hacer para diagnosticarla de manera correcta? ¿Hacerle qué? Una inmunofluorescencia in situ. Ajá, exactamente. Una biopsia del área donde está lastimada. Yo tomo una biopsia y después la que sigue, Oli, le hago una inmunohistofluorescencia. Y ahí hago el diagnóstico definitivo. Ajá, lo que brilla es una proteína que se llama FIT6 y esa proteína de color verde evidencia al IgG.
que está metido entre el queratinocito. Entonces forma una imagen como de panal de abeja y este es el diagnóstico de pemphigo. ¿Y qué le vamos a dar de tratamiento a los pacientes, doctores? Una vez más. Inmunomoduladores. Inmunosupresores. Otra vez, corticoides, metrotexate, cloroquina y cremas lubricantes. Y con eso la piel se vuelve a recuperar. ¿Por qué? Porque el esteroide va a hacer que se inmunodeprima el paciente y salga el IgG de la piel. Y aquí está, o sea, sí está relacionado con su DR asociado, su mutación asociada. Es una enfermedad autoinmune y se llama pemphigo. Hay algunos inmunomoduladores que pueden ser muy eficientes para evitar que el paciente siga tomando medicamentos inmunosupresores. Pero de igual forma, los modificadores de la enfermedad también pueden dar una buena respuesta. Todo depende del bolsillo del paciente, doctores. ¿La que sigue, Oli? Okay. Y ahora vamos a hablar de enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca, ahí sí, es una enfermedad autoinmune, pero que podemos regular perfectamente bien sin medicamentos, única y exclusivamente con la dieta. La enfermedad celíaca está también llamado como sprue celíaco, es la intolerancia al gluten. Entonces ahora está todas de moda de que es la alergia al gluten, se han escuchado, ¿no? Sin gluten, por favor. Bueno, el gluten es un compuesto proteico constituido por proteínas de gliadina y gluteína que se encuentran en muchos cereales, trigo, cebada, avena y centeno, pero no se encuentran en el maíz ni en el arroz. Entonces las tostaditas sanísimas dice, libre de gluten. Pues sí, güey, porque pues son de maíz. O sea, no me vendas una idea que no conozco. Es de maíz y por eso no tiene gluten. Y me la vendes como si fuera nice, pero bueno, ustedes chicos que son tan aferrados a las redes sociales se suben con la foto de la sanísima, mordiéndola y pues eso encarece los productos, no sean así. Bien. Entonces, si queremos echarnos una cerveza y tenemos enfermedad al gluten, pues ya valió porque nos va a ir muy mal. Pero una tortilla sí la podemos comer. Nada más es cuestión de buscar qué alimentos no van a generarme inflamación intestinal. ¿Por qué? Porque resulta ser que particularmente en esta enfermedad, el autoanticuerpo es una IgA. ¿Por qué es una IgA? Porque estamos hablando de intestino. Entonces la IgA se encuentra en el intestino y cuando encuentra la proteína gliadina, ¿qué pasa? Que genera entonces una IgA antigliadina. Y al ser una IgA antigliadina, inflama todo a su paso. ¿Qué es todo a su paso? Pues todo el intestino. Y al inflamar el intestino, las vellosidades intestinales se acortan y por lo tanto no hay absorción de nutrientes. Ajá. La que sigue, Oli, por favor. Entonces, les comparto el conocimiento. Aquí tenemos una biopsia en donde pues hay una vellosidad intestinal muy bella, pero por la enteropatía del gluten se corta la vellosidad. Y díganme ustedes, ¿cuándo este paciente va a parar la diarrea? Nunca. No hay absorción de nutrientes, tampoco hay absorción de agua. Y eso, son pacientes con el abdomen siempre inflado, con mucho, dijeran en el servicio social, está esponjado, con mucho aire intestinal, dificultad en la digestión, pero no hay absorción de nutrientes, esos son niños panzoncitos, de talla pequeña, porque no hay crecimiento, pues porque no hay absorción de nutrientes. La que sigue, Oli, por favor. Entonces, ¿cuáles son los síntomas característicos de la enfermedad celíaca? La diarrea, vómito y pérdida de peso. Puede ser que el paciente empiece o debute con la enfermedad celíaca muy chiquitito, a la corta edad de 4 o 5 años, o puede ser un paciente ya adulto, ¿eh? ¿Cómo me voy a enterar? Pues empiezo con una diarrea que no se para con nada y que se agudiza con el consumo de gluten.
Ajá, pero no quiere decir que toda la gente en la actualidad sea alérgica al gluten. Yo creo que ya incluso pareciera como de moda, ¿ves? O sea, es que debe ser sin gluten. Y tú en la torre. O sea, no es así. Pareciera una enfermedad de moda, pero no, de verdad que no es así. La que sigue, por favor. Y ahí está el DQ asociado a la enfermedad celíaca. En esta enfermedad no es necesario tomar prednisona. Bueno, a veces sí, cuando hay mucha diarrea, el paciente sí tiene que tomar prednisona. Pero si controla lo que come, es perfecto, porque él solito controla su enfermedad. La que sigue, Oli, por favor. Y lo que yo les decía, hay pacientitos que debutan a muy cortita edad. Esta era toda la familia. Ajá, y la familia, pues todos tenían enteropatía al gluten. Y son niños pequeñitos, panzoncitos, que no han crecido porque viven con la diarrea tremenda. Entonces ustedes dicen, bueno, es que ya te desparasité, ya te di tratamiento, ya te mandé a hacer coprocultivo, ya te mandé a hacer... Y no sale nada. No tienes nada, pero la diarrea no se quita, hay que hacer una colonoscopia. Y si vemos vellosidades acortadas en la colonoscopia y en la biopsia, esa es una enfermedad por gluten hasta no demostrar lo contrario. ¿Qué hay que hacer? Dar corticoides y una vez más, el rituximab es una de las mejores opciones para tratar enteropatía por gluten. Pero si el paciente se pone buzo y listo, de verdad, con una buena dieta, controla esa enfermedad hasta en un 70%, sin mayor problema. De verdad que son esos pacientes que andan buscando las indicaciones detrás de todos los empaques para checar si no tienen gluten. La que sigue, amiguita. Pues miren, chicos, hemos terminado. Las enfermedades autoinmunes son todo un capítulo. Bueno, hay una especialidad de enfermedades autoinmunes, que son los reumatólogos. Pero yo que veo con los reumatólogos, que al final te atrapa la enfermedad y terminas dando el mismo tratamiento siempre, forever and ever. Entonces, creo que si me hubiera dedicado a la clínica sería una reumatóloga un poco loca porque ya estuviera buscando otras opciones de tratamiento para mis pacientes. Creo que se vale darle una opción terapéutica diferente al paciente, ¿no? No solamente mantenerlo con inmunosupresores, que sí me sacan del lío, sí, y son excelentes, sí, pero también me veo en la obligación como médico y como investigador de buscar algo diferente para ellos. Y mientras lo podamos hacer, lo tenemos que lograr. ¿Con qué cierro mi clase, doctores? Las enfermedades autoinmunes se caracterizan siempre por mucho dolor, inflamación y dolor. Les pido, por favor, que controlen el dolor de la mejor manera para sus pacientes con enfermedades autoinmunes. Nunca dejen a un paciente con dolor, porque de verdad es increíble. Hay veces no pueden ni siquiera decir me duele, de que no dejan de llorar de dolor, ¿vale? En el examen les dejo un par de artículos para que los lean, los chequen. Y el examen viene sencillísimo. La presentación, ni se preocupen por ella, se las pasa a la doctora Olivia, con mucho gusto se las comparto. Y bueno, ya si tienen alguna duda, háganle, o sea, la duda muy específica se la hacen saber a la doctora Olivia y ella sin mayor problema me la pasa. ¿Tienen algún comentario, algo más, chicos? Porque hoy estuvieron demasiado callados en la clase y raro en ustedes. No, pues en lo personal yo creo que estuvo muy bien. Creo que nos envolvió tanto en el tema que digo que, o sea, a mí me encantó, o sea, completamente me fascinó la clase del día de hoy. Entonces, no tuve nada que preguntar. Creo que todo muy claro. Gracias. Eso es importante, que se queden siempre con un buen sabor de boca de las enfermedades autoinmunes y como si bien no me voy a dedicar a ellas, por lo menos investigar al paciente y referirlo. Es lo mejor que podemos hacer, ¿vale? Insisto, si tienen alguna duda ya muy personal o muy característica, le avisan a la doctora Olivia y ella me busca sin mayor problema. ¿Sale? Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Amiga. Muchas gracias, Pili. Cuídate mucho. Te mando un abrazo. Un abrazote, chicos. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora.
¿Metotrexato tiene alguna complicación de plazo de tiempo? O sea, que no se pueda dar por tanto tiempo. Sí, exacto. El metrotexate, en todas sus presentaciones, ya sea ledetrexate, metrotexate o clitexate, cualquiera de las tres, tiene un efecto de intoxicación al hígado. Entonces llega el momento en que en el laboratorio hay una prueba de tolerancia al metrotexate. Hay que buscar esa prueba cada 6 meses en los pacientes que lo toman. ¿Por qué razón? Porque si no caen en insuficiencia hepática por el metrotexate y ahí sí ya valimos. Se murió ni por la enfermedad autoinmune ni por otra cosa. Fue el metrotexate quien me lo mató, ¿no? Entonces, en el momento en el que vemos que empieza a acumular metrotexate el hígado, porque se lo guarda y lo empieza a acumular, en ese momento hay que suspenderlo y cambiarlo. Oiga, pero me va a volver a doler la articulación. Pues sí, pero si no te lo quito te puede ir peor. Ajá, entonces el efecto secundario principal de metrotexate es en hígado. Y si no tengo cuidado, lo mando a insuficiencia hepática y se muere el paciente. ¿Y por cuál se cambiaría normalmente o cuál es el segundo manejo? Tienes varias opciones, pero regularmente si el paciente, ¿qué es lo que hacemos? Si el paciente no tolera el metrotexate, quitamos metrotexate y ponemos esteroides un ratito, que será unos 4 o 5 meses, nos la llevamos con meticorten despacito, a dosis bajitas. Y después podemos probar con leflunomida o podemos probar con azatioprina. Pero cuidado, si el paciente es alérgico a las sulfas, hay que tener cuidado con la azatioprina porque puede hacer cortocircuito. Entonces, la neflunomida pudiera ser la mejor opción de reemplazo para metrotexate. Muchas gracias, doctora. De nada. Gracias, Pili. Ahora sí, cuídense mucho. Estamos en contacto y les mando un abrazo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctora. Gracias, chicos. Bye. Bye, amiguita. Bye, Pili. Ok. Bueno, ¿qué les parece si les doy unos minutitos de descanso para que estiren los pies, tomen agua, vayan al baño, lo que gusten, y nos vemos 4:10, ¿les parece? Sí, doctora. Sí. Doctora. Ok. Ok. Gracias. Gracias.